Mi esposa, después de cada vez que se volvía loca con algún modelo joven. Siempre me compensaba con una modelo femenina. Por eso, cuando me presentó a la modelo número 67, ya me había rendido por completo. Esta vez no la eché con acento agudo de la habitación como antes, sino que simplemente la empujé a la cama y me la comí entera. Todo comenzó el día de nuestra boda, cuando mi esposa me prometió un matrimonio para toda la vida, con fidelidad y compromiso. Es agotador. Así que lo mejor es que cada uno se divierta por su cuenta. Si yo tengo a alguien, también te buscaré a alguien a ti. No dejaré que salgas perdiendo. Pero hay una condición. Ninguno de los dos puede enamorarse del otro. Cuando nos cansemos del juego, volveremos al hogar y seguiremos como un matrimonio normal. ¿De acuerdo? Fue entonces cuando entendí realmente el placer de mi esposa. Aquella modelo de piernas largas no solo era apasionada y resistente, sino que, además de su juventud, todo lo demás era perfecto. Cuando estábamos en el punto más intenso, le ofrecí una casa y dinero. Pero ella no quiso nada de eso, solo deseaba un estatus, un título. Así que, con las piernas aún temblorosas, regresé a casa y le entregué a Malena un documento de divorcio. Ella ni siquiera lo miró, lo firmó directamente y se dio la vuelta para seguir consolando por teléfono a su joven amante, número 67. Solo cuando se puso de pie, tomó su abrigo y se disponía a salir, recordó preguntar qué era lo que acababa de firmar. Yo sonreí con sarcasmo. Apenas pronuncié una palabra. Ella agitó la mano con impaciencia y murmuró: la próxima vez que quieras comprar una casa, hazlo directamente. No me traigas más papeles para que los firme. Ahora estoy ocupada calmando a alguien. Me quedaré contigo unos días después. Está molesto conmigo. Mirando su silueta alejarse, supe que había confundido el documento con un contrato de compraventa. Pero no tenía intención de aclararlo. Ya tenía el divorcio firmado, y eso bastaba. En ese momento, recibí una videollamada de una chica. Mario, ¿ya terminaste con la boda? Aunque era unos años menor que yo y no había vivido tanto. Cada vez que veía su rostro juvenil, mi corazón se aceleraba sin remedio. Aclaré la garganta. Ya firmamos el acuerdo de divorcio. En un mes, ella y yo no tendremos ninguna relación. Al oír eso, Mariana sonrió dulcemente y dijo con ternura: si ya no hay relación, entonces durante este tiempo no puedes tocarla, ¿eh? Te lo revisaré después. Temiendo que la conversación se volviera demasiado atrevida, me apresuré a decirle algunas palabras dulces. Hasta que Mariana, finalmente satisfecha, colgó la llamada. La chica era encantadora, aunque demasiado apegada. El día de mi cumpleaños, mientras brindaba con mis amigos, la puerta se abrió de golpe. Todos los presentes miraron hacia la entrada y vieron a Martín sosteniendo a Malena, completamente ebria, con una expresión incómoda en el rostro, rodeado por las miradas de todos. El chico se puso rojo como un tomate y tartamudeó: Perdón por interrumpir. Solo traje a la señora Malena de regreso. Bajo las miradas curiosas de los invitados, Malena, borracha perdida, no solo se aferró con fuerza a Martín, sino que hundió su rostro en la mejilla de él y murmuró: ¿por qué hueles tan bien? Y sin más, lo besó en los labios, abiertamente, sin importarle nada. Nadie en la sala podía ocultar su sorpresa. El rostro de Martín se tiñó de rojo. Intentó apartarla con delicadeza, aunque sus ojos brillaban de orgullo. Aún así, fingió decir con modestia: no se preocupen, la señora Malena está borracha y dice tonterías. Ha estado tan ocupada que se olvidó del cumpleaños de su esposo. Ese tono hipócrita me dio náuseas. No quise desenmascararlo y simplemente me aparté, diciendo fríamente: el dormitorio está en el segundo piso, al fondo a la izquierda. Súbela tú mismo. Martín no esperaba que yo reaccionara con tanta calma, y la sonrisa se le congeló en la cara. Aún así, subió con ella. Cuando desaparecieron, tomé una botella de champaña y pregunté con una sonrisa: ¿alguien más quiere otra copa? Después de una escena así, por supuesto, nadie tenía ánimo de seguir bebiendo. Poco a poco, todos se marcharon, dejando la sala vacía. Me recosté en el sofá, sorbiendo vino a pequeños tragos. A las 11, Martín finalmente bajó. Ya sin público, dejó de fingir y salió dando un portazo con arrogancia. Apenas se fue, sonó mi teléfono. Al ver el nombre, Mariana, en la pantalla, no pude evitar sonreír. Su voz sonaba triste al otro lado de la línea. Mario, hoy es tu cumpleaños. Y no quisiste que fuera a celebrarlo contigo. Sniff, te extraño mucho. Recordando su carita triste de esa mañana, mi corazón se ablandó un poco, y le hablé con acento agudo con ternura.
Tranquila, este es el último cumpleaños que paso estando casado. A partir de ahora, todos mis cumpleaños serán tuyos. Podrás celebrarlos como quieras, ¿de acuerdo? Al oírlo, la voz de Mariana sonó alegre. Mario, no puedes romper tu promesa. Sonreí suavemente. Por ti he llegado a divorciarme. ¿Cómo podría mentirte? Conversamos un rato más. Después de charlar un buen rato. Justo cuando iba a colgar para descansar. Oí estallar fuegos artificiales afuera. Giré la cabeza. Y vi miles de chispas y luces florecer en la noche. Más brillantes que las estrellas fugaces. Entonces, la voz de Mariana llegó a mis oídos. Dulce pero llena de seriedad. Esta vez no me llamó hermano. Feliz cumpleaños, Mario. A partir de ahora, cada año estaré contigo. Sus palabras me dejaron atónito. ¿Era Mariana quien había lanzado los fuegos artificiales? Corrí hacia la ventana. Y vi que el espectáculo había durado mucho tiempo. Sin duda había costado una fortuna. Pero Mariana era solo una estudiante. ¿Cómo podría permitírselo? Seguramente era solo una coincidencia. Al día siguiente, Malena despertó. Vio las decoraciones sin recoger en la sala. Y comprendió que el día anterior había sido mi cumpleaños. Con la cabeza aún adolorida. Llamó a su secretaria. Y le pidió que trajera los relojes más caros que encontrara. Pero quien vino no fue la secretaria, sino Martín. Al verlo, Malena sintió que el dolor de cabeza aumentaba. Y le habló con tono molesto. ¿Qué haces aquí? Martín frunció el ceño, con expresión dolida. Solo quería verte un poco más. Por eso me ofrecí a traer las cosas. Lo siento. Si te molesta, no volveré. Malena volvió a enternecerse con aquella vieja táctica suya. Al ver ese rostro, a punto de llorar, cedió de inmediato, apresurándose a tirar de él para consolarlo. Hasta que bajé las escaleras. Aún podía ver lágrimas en los ojos de Martín. Pero la expresión de satisfacción en su cara lo delataba por completo. Buenos días, señor Mario. Este es el regalo de cumpleaños que la señora Malena le manda. Ah. Y últimamente la seguridad en mi barrio no es muy buena. Así que la señora Malena aceptó dejarme quedarme aquí unos días. No tiene usted inconveniente, ¿verdad? Ignoré por completo su provocación. Con una expresión tranquila. Haz lo que quieras. Martín no esperaba que me lo tomara tan a la ligera. Por un momento, incluso olvidó las frases arrogantes que había preparado. Malena tampoco esperaba que yo hablara con tanta calma. Y enseguida notó algo extraño en mí. Frunció el ceño. Mario, ¿de verdad no te molesta? Mi mirada permaneció serena. No hay nada que me moleste o no. Siéntanse como en casa. Al ver mi expresión, Malena no se sintió aliviada. Sino que, por el contrario, una sensación de inquietud comenzó a invadirla. ¿Cómo puede no molestarte? Antes no eras así. La miré y esbocé una sonrisa natural. ¿No es eso bueno? ¿No era eso justamente lo que siempre deseabas? Dicho esto, tomé el desayuno, fingí que tenía sueño y subí a mi habitación. Esa misma noche, Martín llegó con su equipaje. Lo vi comportarse como si fuera el dueño de la casa, dando órdenes al personal. Pero no dije nada, solo arranqué en silencio una hoja más del calendario de la pared. El sonido del papel desgarrándose, áspero y agudo, hizo que Malena se sintiera inexplicablemente nerviosa. Mirando las pocas hojas que quedaban, no pudo evitar preguntar. Ese calendario, ¿lo arrancas todos los días? ¿Tiene alguna fecha importante? No, solo lo hago por diversión, contesté con total indiferencia. Pero esa indiferencia solo hizo que Malena se sintiera más alterada. Se levantó de golpe. Mario, esta es nuestra casa. Mi promesa sigue en pie. Martín no debería quedarse aquí. Hoy mismo lo llevaré de vuelta. Dicho eso, subió rápidamente. No sé qué le dijo al oído a Martín. Pero al cabo de un rato, él bajó con los ojos rojos. Y con aire de víctima se marchó junto a ella cargando su maleta. Por fin, el mundo volvió a quedar en silencio. Los días siguientes, Malena no regresó. Y yo tampoco me preocupé. Continué empacando mis cosas. En cambio, las noticias de Martín no dejaron de llegar. El primer día, me envió una foto de Malena preparándole dulces. Encendí un brasero y quemé todas las fotos que tenía con ella. El segundo día, me mandó una imagen de ambos besándose bajo un árbol de plátanos. Llamé a un jardinero y mandé cortar todos los cerezos que ella había plantado en el jardín. El tercer día, me envió un vídeo donde Malena le declaraba su amor con sus propias manos. Entonces reuní las cientos de cartas que alguna vez me escribió. Y las arrojé una por una a la trituradora antes de marcharme. Así fueron pasando los días. Hasta que hace 2 días, Malena finalmente regresó. Al ver que la mansión estaba mucho más vacía, frunció el ceño. Mario, has perdido mis cosas. Dejé la revista que estaba leyendo y respondí con frialdad.
Las compré yo, así que puedo tirarlas si quiero. ¿Algún problema? Además, ni siquiera has estado en casa. ¿Para qué las necesitas? Malena pensó que aún seguía resentido por lo ocurrido. Así que fingió hablarme con tono suave. Ya habíamos acordado que, fuera de casa, cada uno puede divertirse sin enamorarse. ¿Por qué te importa ahora? Otra vez con el mismo discurso del solo por diversión. Pero ya no tenía fuerzas para discutir. Cerré la revista de golpe y subí las escaleras con voz gélida. Piensas demasiado, no me importa en lo más mínimo. Malena creyó que estaba fingiendo indiferencia. Así que se apresuró a tomarme del brazo. Y sacó una invitación de su bolso, colocándola en mi mano. No te enojes más, te llevaré a una subasta. Compra lo que quieras, ¿de acuerdo? No me dio tiempo a rechazarla. Me arrastró directamente al evento. Pero en cuanto salimos del ascensor, vi un rostro muy familiar. Era Martín. Él empujó suavemente a Malena hacia adelante y me dijo con frialdad: Señor Mario, ¿podemos hablar un momento? Me detuve. No tengo nada que hablar con. Antes de terminar la frase, levantó la mano. Un sonoro paf retumbó en la sala. Una bofetada seca y violenta me cruzó la cara. El golpe fue tan fuerte que sentí la piel arder. Me llevé la mano al rostro, aturdido y con la mente en blanco. Martín, ¿qué demonios haces? Cuando recuperé el sentido, la rabia me invadió. Levanté el brazo para devolverle el golpe. Pero antes de que mi mano llegara a su cara, Malena se interpuso, sujetándome la muñeca. Su voz sonaba llena de reproche. Mario, Martín no te ha hecho nada. ¿Por qué lo golpeas? Tiré de mi brazo, temblando de furia. ¿Yo lo golpeé? Malena, pregunta a cualquiera aquí. ¿Quién pegó primero a quién? Al oír eso, Martín adoptó de inmediato una expresión lastimera, con lágrimas en los ojos. Malena, tú dijiste que debía aprender a ser valiente. Así que pensé en practicar dándole un golpe al señor Mario en público. Pero él se enfadó mucho, y me dio miedo. Cuando comprendió la situación, Malena frunció el ceño. Te dije que practicaras el valor. Pero ¿cómo se te ocurre golpear a alguien? Y encima él. Martín sollozó, con lágrimas cayendo como un rosario roto. Lo siento, fui un tonto. Pensé que el señor Mario tenía buen carácter. Y que si lo golpeaba, no se enfadaría. Al verlo llorar, el corazón de Malena se ablandó. Ya ni siquiera podía seguir molesta. Le limpió las lágrimas y lo consoló. Está bien, nadie te culpa, deja de llorar. Ver aquella escena me llenó de rabia y dolor. No pude contenerme más y grité. Malena, el que fue golpeado fui yo. ¿Con qué derecho perdonas tú en mi lugar? ¿Y tú, Martín, hasta cuándo seguirás fingiendo esa inocencia? ¿A quién se le ocurre practicar el valor pegándole a otra persona? Martín se asustó tanto por mi amenaza que empezó a temblar, llorando aún más desconsoladamente, hasta el punto de que su respiración se volvió irregular y casi se desmayó. Malena, incapaz de soportar la escena, dijo distraídamente. Martín ha sido mimado desde pequeño. No tiene mucha fuerza. ¿De verdad le dolió tanto que te abofeteara una vez? ¿Tienes que ser tan rencoroso? Ahora está tan arrepentido que parece que va a desmayarse de tanto llorar. Mario, por favor, detente ya. Dicho esto, se llevó a Martín. Jamás habría imaginado escuchar algo así de sus labios. Todo mi cuerpo se quedó helado, como si me hubieran arrojado a un pozo de hielo. Ni siquiera sé cómo logré volver a casa. Solo recuerdo que me repetía una y otra vez que no debía matarlo. Mientras los ojos se me enrojecían de rabia contenida. 3 días antes del final, fui a la notaría para certificar que todas las propiedades compradas con la tarjeta de Malena quedaran a mi nombre. 2 días antes del final, llevé todas las joyas, que llenaban decenas de vitrinas, a la caja fuerte del banco, preparándome para mudarme a mi nueva casa después del divorcio. El último día, arranqué la última hoja del calendario. De repente, sonó mi teléfono. Era una foto que Martín había enviado hacía unos minutos. En ella aparecía el reloj de bolsillo que mi difunta abuela me había regalado. Mario, hace unos días vi este reloj en tu casa y me pareció bonito. Así que lo tomé prestado. Ya me aburrí de él. Puedes venir a buscarlo tú mismo. Una ola de ira me recorrió el cuerpo. Conduje a toda prisa hasta el lugar. Detuve el coche junto al puente central. Martín estaba a orillas del río, sosteniendo el reloj en alto, con una sonrisa ambigua en el rostro. Mario, en realidad te cité hoy solo para confirmar algo. Saber a quién prefiere Malena, si a ti o a mí. Antes de que pudiera reaccionar, arrojó el reloj al agua. Mi rabia explotó de inmediato. Al ver la expresión provocadora en su cara, no pude contenerme y lo golpeé varias veces con fuerza. Martín, cubriéndose el rostro, iba a decir algo, pero de pronto su mirada se fijó en el coche deportivo que venía a toda velocidad. Entonces me empujó al río.
En el instante en que Malena bajó del coche, Martín también saltó al agua. El agua helada me envolvió por completo, arrastrándome hacia el fondo. Sin pensar en el peligro, me guié por la memoria, buscando el reloj. Al fin lo encontré. Pero cuando estaba a punto de quedarme sin aire, intenté subir a la superficie y Martín, que se debatía desesperado, me jaló hacia abajo. Ya no me quedaban fuerzas. Todo se volvió borroso, justo cuando ambos estábamos a punto de hundirnos del todo. Un sonido, plash, resonó. Malena se había lanzado al agua, antes de que mi conciencia se desvaneciera por completo. La vi nadar decidida hacia Martín, sacarlo a la orilla y llamarlo una y otra vez. No me miró ni una sola vez. En medio de la confusión, sentí como las lágrimas se mezclaban con el agua. Con lo último de mi fuerza, logré salir a la superficie y trepar hasta la orilla. Vi a Malena practicándole respiración boca a boca a Martín bajo el puente. Apreté el reloj de bolsillo en mi mano. Me levanté lentamente y caminé hacia la carretera sin mirar atrás. Entonces ella se dio cuenta de mi presencia y, temblando, gritó: «Mario, sé que sabes nadar, por eso salvé a Martín primero». «¿Estás bien?». Me detuve un instante. «Estoy bien», respondí con voz apagada. Malena pareció dudar, tal vez pensó en acercarse a mí. Pero Martín tosió y volvió en sí. Ella ya no se preocupó más por mí. Lo abrazó con fuerza y, dirigiéndose hacia el coche, gritó: «Mario, voy a llevar a Martín al hospital. Volveré enseguida». Desde el ángulo donde ella no podía verme, cerré los ojos enrojecidos y negué con la cabeza. Lo que quería decir era: a partir de ahora, no tienes que preocuparte más por mí. Malena, como deseabas, correré hacia otros brazos. Y tú estarás completamente libre de este matrimonio. A la madrugada, la fiebre de Martín por fin cedió. Cuando él se durmió, Malena salió al balcón. Frotándose los ojos cansados, tomó el teléfono y me envió 2 mensajes. «Mario, esta noche tengo algunos asuntos que resolver. Mañana volveré a verte. ¿Te sientes bien? ¿Hay algo que te duela? ¿Quieres que llame al médico de la familia?». Aquel hombre que siempre respondía de inmediato. Esta vez guardó silencio. Sin saber por qué, una sensación de inquietud volvió a apoderarse de ella. Justo cuando estaba por llamarme, en la pantalla apareció una noticia local. Movida por un impulso, la abrió. Era un vídeo de una propuesta de matrimonio romántica y lujosa. La chica, joven y hermosa, miraba con ternura al hombre frente a ella. Pero cuando Malena notó que el rostro de la mujer le resultaba familiar, la cámara giró hacia el hombre que se arrodillaba con el anillo. Malena se quedó petrificada, los ojos muy abiertos, levantando el teléfono para verlo más de cerca. «Esa espalda», susurró con voz temblorosa. «¿Por qué se parece tanto a la de Mario?». Esta idea cruzó fugazmente por la mente de Malena, pero pronto la descartó. Negó con la cabeza, intentando serenarse un poco. «Somos esposos, y Mario todavía lleva el anillo de matrimonio. ¿Cómo podría aceptar la propuesta de otra mujer? Debe de ser algún amigo suyo, alguien que yo no conozco». Con esa excusa, logró convencerse a sí misma. Un segundo después, se oyó la tos de Martín desde la habitación. Malena ya no tuvo tiempo de descansar y se levantó para atenderlo. Pasó la noche en vela, sin apartarse un solo momento del lado de Martín. Cuando amaneció, llamó a su secretaria para que se encargara de cuidarlo. Y se dispuso a volver a casa a descansar. Apenas entró en la mansión, notó que la casa, que siempre había estado llena de cosas, parecía ahora mucho más vacía. Cuanto más avanzaba, más se fruncía su ceño. Al llegar frente a la puerta del dormitorio, la empujó para entrar, dispuesta a preguntarme qué estaba ocurriendo. Pero la escena que vio la dejó petrificada. Comparado con el salón, que estaba medio vacío, el dormitorio lo estaba casi por completo. En ese momento, Malena por fin comprendió lo que pasaba. Mario, y todas sus cosas, ¿desaparecieron? ¿Otra vez se enfadó y se marchó así sin más? Al pensarlo, una furia inexplicable le ardió en el pecho. Llamó al mayordomo con voz fría y cortante. «Mario se ha llevado todas sus cosas. ¿Por qué no me avisaste?». «¿A dónde se fue?». El mayordomo, temblando, se apresuró a responder. «La señorita dijo la última vez que, pasara lo que pasara, no debía contrariar al señor Mario. Y que no la molestáramos con esos asuntos. Por eso no informamos nada. Esta vez, el señor Mario pidió que enviaran su coche. Así que supongo que se mudó a su propia casa». El rostro de Malena se volvió sombrío. Sacó el teléfono y me llamó. Pero después de varios tonos, nadie contestó. Su paciencia se agotaba. Mientras llamaba, se acercó a la cama y notó sobre la mesita de noche un documento. Cuando lo tomó y vio que era un acuerdo de divorcio, se quedó completamente inmóvil, con una expresión de incredulidad que poco a poco la fue invadiendo.
En ese instante, mi voz fría sonó al otro lado de la línea. ¿Qué pasa? Mario, ¿otra vez quieres amenazarme con el divorcio? ¿De verdad crees que hace falta llegar a esto? Ante su tono irritado, yo respondí con calma absoluta. Por supuesto que no. Nuestro matrimonio ya terminó. ¿Para qué necesitaría amenazarte? Malena soltó una risa sarcástica, los ojos oscuros y helados. ¿Y crees que basta con que tú lo digas para que se acabe? Jamás firmaré este acuerdo de divorcio. Tomé un sorbo del café que ya tenía preparado. Te aconsejo que no hables tan rápido. Será mejor que leas primero lo que dice. Mi voz tranquila hizo tambalear por un instante la seguridad de Malena. Sus manos temblaron y el papel, antes liso, se arrugó entre sus dedos. Tras dudar un momento, al fin abrió el documento. El acuerdo decía claramente: motivo del divorcio, infidelidad de una de las partes. Bienes se repartirán conforme a la ley. Y al final, la firma era la de Malena. Al ver su nombre, su mente se quedó en blanco. Su primera reacción fue pensar que alguien había falsificado su firma. La rabia le subió a la garganta. Mario, falsificar una firma es un delito. Este acuerdo no tiene validez. No pude evitar reírme con suavidad. Recordé el día que firmó y comprendí perfectamente su reacción. Respondí con paciencia. Si no me crees, puedes acudir a un perito calígrafo y comprobar si esa firma no es tuya. El corazón de Malena, ya alterado, se agitó aún más. Miró fijamente su firma, esas 3 letras elegantes y seguras. Una y otra vez, buscando algún fallo. Pero desde el trazo inicial hasta la forma en que unía las letras. Todo era exactamente igual que su propia firma. Sintió que le faltaba el aire. No recordaba haber firmado un acuerdo de divorcio. ¿Será que Mario me hizo firmar mientras estaba ebria o distraída? Pensó de pronto. Esa parecía la única explicación posible. Aferrándose a esa idea, respiró hondo y respondió con voz firme. Me engañaste para que firmara sin saberlo. Eso no cuenta. Yo ya había previsto esa reacción. Busqué el vídeo grabado el día de la firma y se lo envié. Malena, mi decisión es definitiva. Este matrimonio va a terminar. No hay lugar para negociación. Si tienes cualquier objeción, ya sea divorcio de mutuo acuerdo o por vía judicial, contacta a mi abogado. Él se encargará de todo. Malena, este matrimonio, lo voy a terminar sí o sí. Con un bip, colgué la llamada. El rostro de Malena se ensombreció tanto que parecía que podía destilar oscuridad. Abrió el vídeo, el ruido de un bar se oía de fondo. Y una sensación confusa le recorrió la mente. De pronto, mi voz sonó clara y directa desde el altavoz. Divorciémonos. El cuerpo entero de Malena se quedó rígido. Se vio a sí misma en el vídeo, sentada en el sofá, contestando distraídamente al teléfono, asintiendo con un ajá, y firmando el documento sin vacilar. Al ver eso, comenzó a temblar. Solo bastaron esos pocos segundos para que los recuerdos enterrados afloraran de golpe. Aquel día yo había ido a verla. Y lo que firmó no era un contrato de propiedad, sino el acuerdo de divorcio. En ese momento, ella solo pensaba en Martín, que estaba enfadado, y ni siquiera escuchó lo que yo decía, ni se fijó en lo que estaba firmando. Así que Mario no había mentido. El acuerdo lo había firmado en pleno uso de sus facultades. La mirada oscura de Malena se llenó de confusión y pánico. Se levantó de golpe, tomó el documento y salió corriendo hacia el coche, conduciendo directamente a mi casa. Durante todo el trayecto, solo podía pensar en la escena de su firma. En sus oídos resonaban mis últimas palabras antes de colgar. Nadie conocía mi carácter mejor que ella. Y por fin entendió, esta vez, había ido demasiado lejos. Malena, quien había jugado con el amor durante más de 10 años. Por primera vez sintió el miedo de perder algo de verdad. Esa sensación la desbordó por completo. Mi familia le dijo que yo no estaba en casa. Solo esa frase bastó para destruir su última esperanza. Me llamó y me envió mensajes, preguntando dónde estaba, pero nunca obtuvo respuesta. Incapaz de aceptar esa realidad, Malena condujo como una loca, buscándome en todos los lugares posibles. Los sitios donde solíamos ir, la antigua villa que compré, las casas de algunos de mis amigos. Pasó el día entero sin encontrar nada. No había dormido en más de 30 horas. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente permanecía en un estado de tensión absoluta. Malena no podía dejar de tomar café, intentando mantenerse concentrada, justo cuando estaba tan irritada que quería matar a alguien. Sonó el teléfono. Era Martín. Malena, ¿por qué no respondes mis mensajes? Si sigues así, lárgate, gruñó ella. Al escuchar su tono quejumbroso y lastimero, Malena perdió toda paciencia y colgó de golpe. Justo en ese momento, su asistente entró a la habitación.
Asustada por su grito, su voz temblorosa apenas se oía. Señora Malena, hemos rastreado a Mario mediante las cámaras de tráfico. Parece que se fue a Miami. ¿Miami? Malena recordó de inmediato que yo tenía una villa allí, comprada antes del matrimonio. Sin pensarlo más, dejó el teléfono y salió corriendo, conduciendo directamente hacia Miami. Su asistente recogió el móvil, dispuesta a seguirla. Pero justo entonces recibió una llamada de Martín. Miró la silueta de Malena alejándose y recordó las instrucciones de ella. Cualquier asunto relacionado con Martín, manténme informada. Así que contestó. Hola, señor Martín, la señora Malena está ocupada. Creo que fue a Miami. No sé a qué hora volverá. Toc, toc, toc. Escuchando los golpes urgentes en la puerta, Mariana dejó a un lado la mitad de pera que estaba pelando. Echó una mirada hacia el baño, donde yo aún me duchaba, y se dirigió a abrir. En cuanto abrió la puerta y vio el rostro ansioso de Malena, una chispa divertida brilló en sus ojos. ¿Tú eres Malena?, preguntó con una sonrisa contenida. Malena solo pensaba en encontrarme, ni siquiera la miró y trató de entrar directamente. Apártate. Al ver su impaciencia, Mariana giró el cuchillo para pelar fruta y lo levantó frente a sus ojos, bloqueándole el paso. Esta es una propiedad privada. Si intentas entrar por la fuerza, tendrás que asumir las consecuencias. Al ver el filo brillante del cuchillo, Malena recobró algo de sensatez. Retrocedió 2 pasos y levantó la mirada sombría, su tono cargado de reproche. Esta es mi casa. Tú eres la intrusa. ¿Quién eres? Esa pregunta fue justo lo que Mariana esperaba. Sus labios se curvaron con una sonrisa radiante, tan dulce como la primavera. Esta es la casa de mi prometido. Las palabras dejaron a Malena paralizada. Miró el número de la vivienda en la pared, luego a la mujer frente a ella. Entonces recordó. La había visto antes, en el vídeo de la propuesta de matrimonio. ¿Así que tú eres la prometida del mejor amigo de Mario? Pero esta casa está a nombre de Mario. ¿Será que se la regaló a su amigo? 1000 pensamientos cruzaron por su cabeza, pero ninguno encajaba. Al final preguntó directamente. ¿Tu prometido es Mario? Mariana había estado esperando esa pregunta. Recogió el cuchillo, sopló el polvo inexistente sobre la hoja, y con una mirada llena de satisfacción respondió. Exactamente, soy yo. ¿Qué haces aquí? En ese momento, mi voz resonó desde el baño. ¿Qué sucede, Mariana? Las dos giraron al mismo tiempo. Mariana, que un segundo antes estaba altiva, se transformó en un gato dócil. Metió las garras y habló con un tono mimoso. Mario, esta mujer irrumpió en la casa. Estoy casi segura de que es una ladrona. ¿Llamo a la policía? La velocidad con que cambió de actitud dejó a Malena boquiabierta. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella reaccionó, llamándome con voz temblorosa. Mario. Yo no esperaba salir del baño y encontrarme con semejante escena. Mi exesposa y mi prometida cara a cara, secándome el cabello con una toalla. Le respondí con frialdad. ¿A qué has venido? Te dije que cualquier asunto lo trataras con mi abogado. Una sola frase bastó para apagar el último destello de esperanza en los ojos de Malena. Lucía demacrada, desesperada, su voz temblorosa. Mario, creo que hay un malentendido entre nosotros. ¿Podemos hablar? Fruncí el ceño sin responderle, y con tono más suave me dirigí a Mariana. ¿No ibas a preparar postre con pera y hongo blanco? Ve. Te ayudaré en un rato. Ella hizo un puchero, molesta. Esa mujer no tiene buena pinta. Me preocupa que te haga daño. La empujé suavemente hacia adentro y cerré la puerta. Solo entonces volví a mirar a Malena. Mi voz volvió a helarse. ¿Malentendido? No creo que haya ninguno. Todo lo que hiciste durante este último año fue real. Divorciarse de una esposa infiel es lo más lógico del mundo. Ver nuestra cercanía pareció revolverle el estómago. Estaba a punto de preguntar quién era Mariana, pero mis palabras la cortaron en seco. Sí, fui yo quien se equivocó, dijo con voz temblorosa. Mario, ¿podrías perdonarme? Dame otra oportunidad. Te juro que nunca más te engañaré. Solo te amaré a ti. Esas mismas promesas ya las había escuchado, 5 años atrás, cuando Malena intentó conquistarme. ¿Y cuál fue el resultado? Así que ahora, al oírlas de nuevo, solo pude reír con sarcasmo. ¿Por qué crees que abandonaría esta vida libre y tranquila? ¿Para volver contigo a un matrimonio que fue una pesadilla? ¿Por qué piensas que le daría una segunda oportunidad? ¿A una mujer infiel, mentirosa y sin palabra? No soy la Virgen María. Y esto no es un vertedero de reciclaje. Te equivocaste de persona. El rostro de Malena se tornó pálido como el papel. No entendía cómo todo había llegado tan lejos. Su mente era un caos, el arrepentimiento y el miedo. Le devoraban la poca cordura que le quedaba. Quería explicarlo todo, pero cada recuerdo de sus propias acciones le cortaba las palabras. El silencio pesó entre ambos.
hasta que una voz conocida rompió la quietud desde la entrada de la villa. Malena. Era Martín, que apenas se había recuperado. Corrió jadeante hacia ella y la abrazó con fuerza. Yo solo lancé una mirada fría a sus manos entrelazadas. Malena reaccionó como si hubiera visto una serpiente venenosa. Lo apartó bruscamente, empujándolo al suelo. Martín no esperaba semejante humillación delante de mí. Levantó la cabeza, furioso, y al ver mi leve sonrisa burlona, la ira le consumió aún más. ¿Qué te pasa, Malena? ¿Mario te ha dicho algo? ¿No prometiste no dejarte influir por él? Tú misma me dijiste que era de mal carácter, que debía ser paciente con él. Y eso fue lo que hice. ¡Cállate!, le gritó Malena con una mirada helada que lo dejó sin habla. Yo observé la escena, aburrido, y comenté con tono irónico. Ya estamos divorciados, ¿no? Déjalo que hable. También me gustaría saber qué clase de mujer. Es la persona a la que amé sinceramente durante 5 años. Una mujer que por fuera parece humana, pero por dentro es puro monstruo. Los ojos de Malena se abrieron de par en par. Quiso explicar apresuradamente, pero la interrumpió la voz sorprendida de Martín. ¿Ustedes ya se divorciaron? Sonreí y asentí, sin mostrar la menor preocupación mientras miraba al hombre tirado en el suelo. Sí, ya nos divorciamos, y jamás volveremos a casarnos. Felicidades, Martín. Ya puedes coronarte. Cada palabra mía fue como una cuchillada que se clavaba en el corazón de Malena. Todo su cuerpo temblaba sin poder controlarse, sus ojos, llenos de desesperación, se clavaron en mí. Pero lo único que vio fue mi sonrisa tranquila. Esa sonrisa de liberación le dolió 100 veces más que mis palabras. Avergonzada, incapaz de sostener mi mirada, temiendo escuchar algo aún más cruel, solo pudo tambalearse y huir bajo la luz dorada del atardecer, escapando de aquel lugar que le provocaba un dolor insoportable. Martín aún no salía de su asombro y se quedó allí, solo. Miró la espalda cada vez más lejana de Malena, apoyó las manos en el suelo y se levantó lentamente. Justo cuando pensaba correr tras ella, recordó algo de pronto. Se giró bruscamente y me miró con aire triunfante. Mario, te lo dije desde hace mucho. Delante de mí, no tienes ninguna posibilidad de ganar. Lo observé en silencio mientras bajaba los escalones, paso a paso, hasta quedar frente a él. Era unos 5 centímetros más bajo que yo, así que bastaba con inclinar un poco la cabeza para ver con claridad la arrogancia en sus ojos. Recordando el reloj de bolsillo estropeado por el agua y todo lo que había pasado, pensé que ya era hora de saldar cuentas con él. Moví los dedos y las muñecas, dibujando una sonrisa medida en el rostro. Luego, bajo la mirada desconcertada de Martín, levanté el puño y lo golpeé con fuerza. Un sonido seco y contundente resonó. El rostro enrojecido por la fiebre de Martín se hinchó al instante. No pudo soportar el golpe y cayó varios metros hacia atrás, aunque mis nudillos me ardían de dolor. Una sensación de alivio extremo recorrió todo mi cuerpo. Miré con calma sus ojos encendidos de furia. Y hable con acento agudo suavemente. Este golpe es para devolvértelo. ¿Tienes algo que decir? Martín no esperaba que yo actuara tan de repente, pero estaba demasiado débil para responder. Solo pudo gritar entre sollozos. Mario, ya verás. Cuando Malena se entere de esto, no te lo perdonará. Al oírlo, mi sonrisa se ensanchó aún más. Me agaché un poco, levanté de nuevo el puño y le di otro golpe en la mejilla izquierda. 2 marcas rojas, perfectamente simétricas, aliviaron un poco mi trastorno obsesivo. Mi voz sonó más ligera. Este es por mi reloj de bolsillo. Ahora estamos a mano. Por supuesto, si quieres vengarte, puedes venir con Malena. No tengo problema en darle un par de bofetadas más a ella también. Dicho esto, dejé de mirarlo. Me levanté con aire despreocupado. Al girarme, vi a Mariana acurrucada junto a la ventana, con expresión molesta. Nuestras miradas se cruzaron. Ella corrió hacia la puerta, la abrió, tomó mi mano y la masajeó suavemente con voz llena de ternura. ¿Por qué no me llamaste para ayudarte? ¿Te duele la mano? Al verla, mi corazón se suavizó un poco. No duele, la próxima vez que haya oportunidad. ¿Me ayudas tú a golpearlo? Ante mi tono cariñoso, el rostro de Mariana se relajó un poco. Se sentó conmigo a la mesa. Luego fue a la cocina a hervir unos huevos. Al verla ocupada por algo tan insignificante, suspiré y la llamé. No pasa nada, no se va a hinchar. No hace falta hervir huevos. Pero Mariana no me escuchó. Solo cuando terminó de hervirlos, se sentó a mi lado. Tomó uno y lo pasó lentamente sobre mis dedos enrojecidos. Su expresión concentrada me hizo sentir entre la impotencia y la ternura. ¿Solo te quedaste mirando el espectáculo? ¿Ya terminaste la sopa de pera y hongo blanco? La estoy esperando, ¿sabes? Mariana, aún un poco molesta, ignoró mi intento de suavizar el ambiente.
Y cambió de tema. ¿Vamos a Mérida dentro de 2 días? ¿No dijiste que querías llevarme a tu casa? Podríamos hacer las maletas esta noche, ¿sí? Al mencionar el tema, finalmente añadió. Primero iremos a Europa. Y luego volaremos a Mérida. ¿A Europa? ¿Para qué? Mariana levantó la vista y me miró. Con una mezcla de compasión y dulzura resignada. ¿No era ese reloj un recuerdo de tu abuela? Por supuesto que hay que repararlo. Si no lo haces, ¿cuánto crees que se entristecería al verte sin él? No esperaba que fuera tan atenta y considerada. Una calidez suave me llenó el pecho. Pero había revisado el reloj de camino aquí. Probablemente ya no tenía arreglo. Y no quería hacer un viaje inútil. No hace falta, solo dejó de funcionar. Mientras lo tenga conmigo, está bien. Mi voz sonó tranquilizadora. Pero la tristeza en los ojos de Mariana se hizo más profunda. Dejó el huevo a un lado. Sacó del bolsillo el anillo que yo había dejado al bañarme. Y, con cuidado, lo deslizó en mi dedo anular. Su tono fue sereno y sincero. Vamos, tómalo como un viaje. Mientras tenga algo que ver contigo. Aunque haya solo un 1% de esperanza. Quiero intentarlo. Con el cuerpo aún débil y el rostro hinchado. Martín esperó afuera de la mansión toda la noche, sin poder entrar. El viento otoñal disipó parte del rencor que le llenaba el corazón. Al amanecer volvió a tener fiebre, llorando sin parar, enviándole a Malena mensajes de lástima de vez en cuando. Ella no respondió ninguno. Hasta el mediodía siguiente, finalmente, el portón se abrió. El sonido de la puerta despertó a Martín de su sueño ligero. Parpadeó y vio a Malena a punto de subir al coche. Se levantó tambaleante y la tomó del brazo. Con los ojos llenos de lágrimas y una voz desgarrada. Malena, mírame la cara. Fue Mario quien me golpeó. Y dijo que si se lo contaba, me daría otra lección. HIC. Malena lo miró con frialdad. Su voz carecía ya de la dulzura y paciencia de antes. Ya te golpeó. ¿Y qué? ¿No podías aguantar? No lo molestes más, ¿entendido? La actitud indiferente de Malena era completamente diferente de lo que Martín había imaginado. Todo su cuerpo se quedó paralizado, con una expresión llena de incredulidad. Malena, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices eso? ¿No me habías prometido que me cuidarías toda la vida? Al oír su tono lastimero y forzado, un destello de disgusto pasó por los ojos de Malena. Ella retiró la mano y lo empujó hacia atrás. Cuidarte, solo era un juego. ¿De verdad creíste que lo decía en serio? Martín, no pensarás que realmente me gustas, ¿verdad? Todo eso era solo una actuación. La única persona que he amado, desde el principio hasta el final, es Mario. Aquella frase destruyó por completo las esperanzas de Martín. Incapaz de aceptar la verdad, perdió toda apariencia de víctima indefensa y gritó con desesperación. Me mentiste, ¿verdad? Malena, tienes que entenderlo, la persona a la que amas soy yo. Si realmente amaras a Mario, ¿por qué no reaccionaste cuando lo golpeé? ¿Por qué lo abandonaste tantas veces solo para estar conmigo? Al escuchar eso, Malena apretó los puños, mientras una irritación incontrolable se elevaba dentro de ella. Miles de imágenes cruzaron fugazmente su mente. La escena en el puente cuando cayó al agua. El calendario en la mansión. La discusión en la subasta. En cada una de esas escenas, ella veía la silueta solitaria de Mario. Y en sus ojos, la decepción que nunca supo ocultar. Solo cuando lo perdió por completo, Malena se dio cuenta de lo cruel que había sido. El arrepentimiento la invadió como una ola, arrastrándola sin remedio. No quería seguir escuchando a Martín mencionar el pasado. Pero él, como una presa rota, no dejaba de hablar, aunque todo haya sido una actuación. Malena, ya te metiste demasiado en el papel. La persona que amas no puede ser Mario. Si no, ¿por qué aceptaste el divorcio? ¿No fue porque en tu corazón ya estaba yo? Las palabras, divorcio, despertaron en Malena la realidad cruel que había querido olvidar. Toda su razón desapareció en un instante. Fuera de sí, agarró a Martín por el cuello. Las venas de sus manos se marcaron por la fuerza que ejercía. En cuestión de segundos, el rojo de su piel se tornó en un tono violáceo. Martín intentó zafarse, pero no tenía fuerzas. Solo podía abrir los ojos y sentir cómo el aire escapaba lentamente de sus pulmones. Justo cuando creyó que moriría allí, Malena lo soltó. Su cuerpo cayó al suelo como un muñeco roto. Ella ni siquiera lo miró, y le ordenó fríamente a su asistente. No quiero volver a verlo delante de mí. Cuando el avión aterrizó en Suiza, descubrí que Mariana ya lo había preparado todo. Transporte, hotel de 5 estrellas. Y un mayordomo que se encargaba de nuestro itinerario. Ver todo tan perfectamente organizado me sorprendió. Recordé que Mariana siempre me decía que era una simple estudiante de familia común. Entonces, ¿cómo tenía tantas conexiones y recursos en el extranjero?
Pero yo aún estaba más preocupado por el reloj de bolsillo. Así que no le di más vueltas. En la tienda, el relojero lo revisó y dijo que aún podía repararse. Solo entonces me tranquilicé. Durante los días siguientes, viajamos por distintas ciudades, visitando todos los lugares emblemáticos. Mariana parecía conocer cada rincón como la palma de su mano, como si hubiera estado allí innumerables veces. De cada sitio histórico podía contarme la historia con todo detalle. Incluso nos encontramos con algunos amigos míos por casualidad, quienes nos invitaron a sus casas. Allí descubrí que Mariana no solo sabía montar a caballo y jugar al tenis, sino que también podía comentar sobre vinos reservados para la realeza europea. Cada vez me parecía más que la Mariana que tenía al lado. No era la chica inocente recién graduada que yo creía. La nube de sospechas en mi corazón crecía cada día más. Intenté preguntarle varias veces, pero al mirar su rostro aparentemente puro e ingenuo, pensé que quizás solo estaba exagerando. El día en que fuimos a recoger el reloj, Mariana se encontró con una amiga en la entrada. Así que entré yo solo. Teníamos el vuelo de regreso esa tarde. Así que recogí el reloj y salí enseguida. Al abrir la puerta, no vi a Mariana. A unos metros, había un grupo de gente reunida. Miré alrededor, pero no la encontré. Así que caminé hacia la multitud. Antes de llegar, oí una voz demasiado familiar. Esto no tiene nada que ver contigo. Me quedé paralizado. Subí a un macetero cercano para ver mejor. Y sí, era Malena. Habían pasado solo unos días, pero ya se veía mucho más demacrada, sin el porte altivo de antes. Tenía los ojos enrojecidos y sujetaba a Mariana por el cuello de la blusa. Vengo a buscar a mi esposo. ¿Qué tiene eso que ver contigo? Lárgate. En comparación, Mariana se mantenía mucho más tranquila. Le lanzó una mirada, levantó la mano y apartó con elegancia la de Malena. Mario y tú ya están divorciados. Cuñada, o más bien excuñada. ¿Con qué derecho me hablas así? Ver esa escena me hizo sentir un vacío en el pecho. No porque estuvieran discutiendo, sino por Mariana. Ante mí siempre había sido dulce, obediente, una chica que parecía no entender del mundo. Yo pensaba que era ingenua, que necesitaba protección. Pero, ¿esto? ¿Tan arrogante y desafiante? Toda la imagen que tenía de ella se desmoronó en un instante. Mientras pensaba en eso, Malena, que había sido empujada, se reincorporó, pero al verme entre la multitud, corrió hacia mí. Mario, ¿por qué viniste a Suiza sin decir nada? ¿Sabes cuánto te he estado buscando? Estaba desesperada. Después de 5 años juntos, sabía que esa ansiedad era real, pero ya no necesitaba ese tipo de cariño intermitente, como una bofetada seguida de un caramelo. La miré con calma, sin emoción alguna. Que yo venga o no al extranjero no tiene nada que ver contigo. Además, no vine solo. Vine con mi prometida. Aquellas palabras cayeron sobre Malena como un rayo. Se quedó helada, con la mente en blanco, repitiendo solo una frase. Su prometida. Ante su mirada incrédula, asentí lentamente y llamé hacia la multitud. Mariana. En el instante siguiente, la mujer que segundos antes discutía ferozmente, se transformó en una corderita dócil. Asomó medio rostro, pestañeó con inocencia. Mario, ¿ya terminaste? Detecté cierta vacilación en su voz. Tenía muchas preguntas para ella, pero ese no era el momento. Reprimí mis dudas y le hice una seña. Mariana corrió hacia mí y, con naturalidad, me tomó de la mano. Esa cercanía tan natural rompió algo dentro de Malena. Sus ojos se llenaron de incredulidad y su voz se volvió aguda por la rabia. ¿Esa mujer es tu prometida? Giré la mano de Mariana, mostrándole los 2 anillos que brillaban bajo el sol. ¿Algún problema? Mi tono tranquilo encendió la furia de Malena. Nos divorciamos hace menos de una semana. La miré con frialdad y respondí con calma. Corrijo, incluyendo el periodo de conciliación. Fueron 35 días. Aquello la dejó sin palabras. Durante días había revisado el acuerdo de divorcio con su abogado, buscando alguna falla. Incluso contrató a un equipo de juristas. Pero ninguno encontró una salida legal. Trató de contactar con mi abogado para negociar una anulación, pero él se negó rotundamente. Si no aceptaba el divorcio de mutuo acuerdo, llevaríamos el caso directamente al tribunal. Malena sabía que esa era mi decisión. El nudo debe desatarlo quien lo ata. Por eso había viajado hasta aquí, pensando que al encontrarme, con unas lágrimas sinceras y algunos recuerdos del pasado, yo cedería. Pero la realidad la golpeó más fuerte que nunca. Yo no solo me había divorciado, sino que en pocos días ya había pedido matrimonio a otra mujer. Malena se quedó mirando fijamente el rostro de Mariana.
Algunos recuerdos que habían estado sepultados en su memoria regresaron de golpe. Fue entonces cuando Malena comprendió. En realidad, ella ya había visto el vídeo de nuestra propuesta de matrimonio. Solo que en ese momento aún estaba inmersa en su relación con Martín. Y no tenía idea de que yo ya había decidido divorciarme. De inmediato, el dolor profundo que había tratado de olvidar volvió a inundarla, apagando por completo el tenue rayo de esperanza que aún le quedaba. Frente a mi mirada fría, carente de todo afecto, me lanzó su última pregunta con amargura. ¿Estás con ella solo para vengarte de mí, Mario? Al oír esas palabras, la mirada de Mariana también vaciló levemente. Giró la cabeza y me observó de reojo. Ante las dos miradas tan distintas y llenas de significado, yo, sin embargo, no me sentí confundido. Ya tenía preparada la respuesta. Desde el día en que recibí el acuerdo de divorcio del abogado. Sabía que, al conocer la verdad, Malena acabaría haciéndome esa misma pregunta. Porque, desde su punto de vista, yo la amaba tanto que nunca podría desprenderme de ella. Por eso se había atrevido a usar la excusa de aún no me he divertido lo suficiente, para justificar su infidelidad y su engaño. Malena creía que mi amor por ella era inquebrantable, que incluso si algún día se transformaba en otra emoción, no sería más que amor convertido en odio. Una simple venganza disfrazada de pasión. Malena intentaba consolarse con esa idea cada vez que se entregaba al libertinaje. Mira, el amor eterno no existe. Todas esas aventuras que tuve fueron solo impulsos humanos. Cualquiera, en mi lugar, habría hecho lo mismo. Incluso ese hombre que una vez intentó contenerse por mí. Ese hombre que me amó de verdad. Tampoco fue capaz de permanecer fiel hasta el final. Entonces, ¿por qué debería yo exigirme tanto? Si el amor cambia tan fácilmente, ¿por qué debo mantenerme fiel a él? Mejor aprovechar la juventud, disfrutar del placer. Y cuando me canse, buscar a alguien afín para pasar el resto de mis días. Esos eran los pensamientos que pasaban por la mente de Malena. Cada vez que me traicionaba después del matrimonio. Al principio, yo no lo comprendía. Hasta que, harto de todo, busqué a Mariana y le propuse mantenerla. Y después del accidente de coche, fue cuando finalmente vi con claridad la prisión invisible en la que vivía. Y encontré la forma de liberarme. ¿Amar? ¿Odiar? Ante la vida y la muerte, todo eso se vuelve insignificante. Cuando alguien muere, solo queda un puñado de cenizas. ¿Vale la pena desperdiciar lo que queda de vida, atormentándose por alguien que no lo merece? Yo solo tengo 30 años. ¿Por qué debo condenarme a pasar el resto de mi vida junto a Malena? Esa fue la respuesta que encontré. Después de sobrevivir a la muerte. Aquel callejón sin salida que fue nuestro matrimonio. Por eso, cuando me recuperé, y Mariana, una vez más, me pidió un lugar en mi vida, acepté. Decidí perdonarme a mí mismo, detenerme al borde del abismo. Y no convertirme en alguien tan depravado y vacío como Malena. Aún me quedaba valor para empezar de nuevo. Una mujer que me amaba sinceramente. Y un futuro lleno de posibilidades. Malena y yo nunca fuimos del mismo tipo de persona. Así que, cuando todo quedó atrás, finalmente tuve la oportunidad de decirle las palabras que había guardado durante tanto tiempo. Frente a ella, cada una de mis frases fue firme y tajante. ¿Venganza? Sí, alguna vez pensé en vengarme de ti. Pero luego comprendí que si arruinaba mi vida, solo por vengar ese amor falso y barato, sería una pérdida miserable. Por eso, al final, elegí estar con Mariana. No por venganza, sino simplemente porque nos amamos. Para mí, amar significa estar juntos. No amar, separarse. Es algo sencillo. No hacía falta que inventaras excusas elaboradas para disfrazar el hecho de que dejaste de amarme. Solo tenías que decirme, ya no te amo. Y yo habría aceptado marcharme. Pero tú preferiste prolongarlo. Negarme incluso el derecho a soltar. El año que pasé casado contigo fue el más oscuro y doloroso de mi vida. Pero por suerte, todo eso ya terminó. He despertado, y al fin decidí liberarme. Tal vez en este mundo sí exista ese tipo de amor que tú defiendes. Capaz de amar a varias personas al mismo tiempo. De compartir el corazón con muchos. Tal vez un día, ese matrimonio abierto, que tanto admiras, se convierta en la norma. Quizá incluso llegue el día en que recuperes los pedazos de tu corazón y regreses a casa. Pero nada de eso tiene ya que ver conmigo, Malena, porque tú y yo nunca fuimos del mismo camino. No lo fuimos antes, no lo somos ahora, y nunca lo seremos. Después de decir eso, no volví a mirarla ni una sola vez. Tomé a Mariana de la mano y la subí al coche. En el espejo retrovisor, Mariana pudo ver claramente cómo Malena, completamente devastada, se desplomaba en el suelo. No pudo evitar que una sonrisa se dibujara en sus labios.
Pero como aún debía mantener su papel de chica dulce ante mí. Giró la cabeza para reír en silencio. Cuando por fin se calmó y volvió a mirarme, se encontró con mis ojos cargados de una ligera sospecha. Si querías reírte, podrías hacerlo abiertamente, le dije. ¿Para qué esconderte? Parece que me descubriste, respondió, y su sonrisa se congeló un instante, antes de retomar su expresión habitual. Se aferró a mi brazo, con su tono mimado de siempre, intentando disimular. Mario, me reí porque dijiste que nos amábamos. No porque disfrutara del sufrimiento ajeno. La rapidez con la que Mariana cambiaba de rostro me sorprendió un poco. Le tomé suavemente el mentón, obligándola a mirarme a los ojos. Cuando establecí las 3 reglas. Recuerdo que te dije que no soporto las mentiras adornadas con palabras bonitas. Te daré una oportunidad más. Mejor dime la verdad. Aunque mi voz sonaba calmada, Mariana percibió que mi estado de ánimo no era el mejor. Así que dejó de sonreír y respondió con sinceridad. Bueno, tal vez sí, un poco. Me reí de su desgracia. Cayó en la trampa. Moví apenas la cabeza y le hice la siguiente pregunta. ¿Sabes quién es ella? Al oír eso, los dedos de Mariana se tensaron ligeramente. No respondió enseguida. O mejor dicho, no sabía cómo hacerlo. Después de todo, para mí, Mariana siempre había sido la imagen de una mujer tranquila y obediente. Yo le había dicho que no preguntara por mi esposa, y ella fingió no saber nada. Le ordené que se quedara en la mansión, sin permitir que nadie descubriera su identidad. Y Mariana, dócilmente, colaboró en aquel plan, de esconder a la belleza en una jaula dorada. En esta relación que nunca fue completamente pura, Mariana se disfrazó y ocultó su verdadero yo, solo para atraer mi atención y permanecer a mi lado, esperando el momento oportuno para el gorrión ocupe el nido del fénix. En teoría, ahora que su deseo se ha cumplido, Mariana debería confesarlo todo, pero le preocupa que yo haya quedado demasiado herido por mi relación anterior, y que no pueda aceptar el hecho de que ella también me haya engañado. Teme que, al saber la verdad, la abandone sin mirar atrás. Por eso, una y otra vez, siguió guardando ese secreto. Pero viendo la situación actual, parece que ya no puede ocultarlo más. Sobre todo con la mirada tan seria que le dedico, que hace que Mariana se sienta como si estuviera sentada sobre brasas. En su cabeza, 2 pequeños diablillos discuten sin parar. Uno le dice que mienta para apagar el fuego. El otro le ruega que deje de actuar y diga toda la verdad. Mariana no sabe a cuál escuchar, atrapada en su dilema, hasta que una mano cálida sujeta la suya, temblorosa por los nervios, y finalmente logra calmarse un poco. Mi mirada se suaviza, mi voz, tranquila pero firme, resuena con fuerza. Ya eres mi prometida, Mariana. ¿Hay algún secreto que aún no quieras compartir conmigo? Solo esa frase bastó para silenciar todo el ruido en su mente. Mariana por fin reúne el valor para alzar la vista y enfrentarse a mí. Y en sus ojos, ya no hay rastro de la dulzura fingida de antes. Solo determinación y una leve vacilación. Ya no quiero mentirte. Al menos por este momento. Déjame ser yo misma. En realidad, la primera vez que nos vimos no fue en aquel bar, sino un mes antes, en una fiesta de gala. Tú asististe con Malena. A mitad del evento, ella te dejó solo para ir a bailar con otro. Tú te quedaste en el sofá, bebiendo solo, mientras todos a tu alrededor murmuraban sobre ustedes dos. Pero yo recordé tu nombre el momento en que, borracho, tomaste una botella y la golpeaste contra el hombro de Malena. Aquel gesto fue tan decidido, y tus palabras tan duras, que toda la sala se quedó en silencio. Pero tú actuaste como si nada, con la botella rota en la mano, altivo y sereno, marchándote con una elegancia que me resultó imposible olvidar. Tiempo después, empecé a averiguar cosas sobre ti y Malena. Tenía tanta curiosidad. Eras alguien valiente, indomable. ¿Por qué te mantenías atado a un matrimonio podrido, sin poder soltarlo? Mi curiosidad era más fuerte que yo. Y de alguna manera, el destino siguió cruzando nuestros caminos. ¿Quién hubiera imaginado que volveríamos a encontrarnos en aquel bar? Esa noche, me confundiste con Malena. Me abrazaste, lloraste sin parar, liberando toda tu tristeza y frustración. Fue extraño. En ese instante, pensé que te merecías sufrir. Pero aún así no pude evitar consolarte toda la noche. Después, te sentiste tan culpable por haberme confundido, que insististe en compensarme. Yo me negué, pero tú, obstinado, me seguiste hasta la universidad y me forzaste a aceptar el dinero. Desde ese día, corrió el rumor de que tenía un patrocinador. Todos hablaban de mí. Para limpiar mi nombre, no tuve otra opción que buscarte y devolverte el dinero. Justo entonces, tú habías discutido con Malena y estabas ebrio. Al verme, dijiste que querías mantenerme. Quise negarme,
pero la forma en que me miraste, tan vulnerable, tan rota, me conmovió. Y sin poder evitarlo, acepté. Después de aquello, me pregunté por qué había tomado una decisión tan absurda. ¿Solo fue por compasión? No, también había una parte de mí que tenía esperanzas. Esperaba verte salir de ese pantano por ti mismo. Esperaba que recuperaras tu libertad. Pero cada decisión tuya me decepcionaba más. No entendía por qué insistías en quedarte con Malena. Ni por qué creías que mantenerme a mí sería la mejor venganza contra ella. Ella era una mujer fría y despreciable. ¿De qué servía vengarte? Al final, el único que salía herido eras tú. Pero debo admitirlo. Cada vez que estaba contigo, mis ojos no podían apartarse de ti. Cuando no se trataba de Malena, eras tranquilo, racional, amable y tan sereno. Me enamoré de esa versión tuya. Por eso me rebajé sin dudar, fingiendo ser una chica de 18 años, dócil y dulce, solo para quedarme a tu lado. Hasta el día del accidente. Te vi cubierto de sangre en el hospital, inconsciente, y por primera vez, quise llevarte lejos, solo para mí. Antes, deseaba que dejaras a Malena por compasión. Pero desde ese momento, entendí que ya no era compasión, era amor. Un amor que no podía seguir negando. Ya no tenía paciencia para esperar que despertaras por tu cuenta. Estaba dispuesta a llevarte conmigo, aunque no quisieras divorciarte. Por suerte, cuando despertaste del accidente, por fin saliste de la prisión que te mantenía encadenado. No tienes idea. En el momento en que aceptaste darme un lugar en tu vida, quise que del cielo cayera un anillo, para ponértelo de inmediato, y atarte para siempre a mí, por si cambiabas de opinión. Pero, por suerte, no lo hiciste. Al final de sus palabras, el rostro de Mariana mostraba alivio y una pizca de felicidad. Tomé sus manos frías entre las mías, y ella respondió con serenidad, ni arrogante ni humilde. Mario, tu matrimonio con Malena ha terminado por completo. A partir de ahora construiremos nuestro propio hogar. Una hora después, llegué a la casa de Mariana. Aunque, para ser precisos, más que una casa, era un castillo. López, el hermano mayor de Mariana, después de escuchar lo sucedido, preguntó con seriedad. Mario, apenas has terminado con tu exesposa. ¿Y ya estás con Mariana, incluso comprometido? Su tono inquisitivo me hizo sentir un escalofrío en el cuero cabelludo. Mi mente daba vueltas tratando de encontrar una explicación razonable. Pero cualquier palabra que dijera sonaría mal, poco decorosa. Tras pensarlo mucho, decidí ser honesto. Conocí a Mariana antes del divorcio. Podría decirse que fue una infidelidad. Pero no me arrepiento de lo que hice. Mi franqueza pareció sorprender ligeramente a López, cuyo rostro, siempre serio, mostró por un instante un atisbo de sorpresa. Asintió levemente y preguntó de nuevo. Mariana es mucho más joven que tú. ¿No son 8 años de diferencia? Hice un cálculo rápido y mi corazón se encogió. Sabía que en el fondo dudaba de mis intenciones, que sospechaba que me estaba aprovechando de su juventud e ingenuidad. Y aunque no estaba del todo equivocado, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Mariana no tenía intención de rendirse. Y yo tampoco quería mostrar debilidad ante su hermano. Con voz firme, respondí. Sí, es joven, pero ya es una mujer madura. Respeto su decisión. Y también sigo a mi corazón al haberle propuesto matrimonio. El ambiente se volvió silencioso. López no decía nada. Y yo sentía que el aire en aquella habitación se volvía cada vez más denso. Casi imposible de respirar. No podía huir, así que me limité a repetirme interiormente que todo saldría bien. Justo cuando mis manos empezaban a entumecerse, apareció Mariana. Al ver la escena, enseguida comprendió la situación. Frunció el ceño y se colocó frente a mí, protegiéndome. Hermano, ya te lo había contado, ¿no? ¿Por qué lo estás asustando? Ah, ¿ya me lo habías contado?, dijo López. Levanté la mirada instintivamente, y nuestras miradas se cruzaron en el aire. El tono de López se suavizó. Lo que dijiste antes fue solo tu versión, Mariana. Pero tratándose de un asunto tan serio como el matrimonio, tenía que confirmarlo con él personalmente. ¿Así que solo era una comprobación?, dije aliviado, soltando una risa nerviosa. Ni siquiera había terminado de respirar hondo, cuando noté que Mariana aún quería replicar. Indignada, la detuve rápidamente. No pasa nada, Mariana. En realidad, también quiero hablar con tu hermano. Hay cosas que no deberían ocultarse. Al oír eso, los ojos fríos de López se suavizaron ligeramente. Miró a su hermana, esa chica que no dudaba en proteger al hombre que amaba, y dijo: sobre tu divorcio con Malena. Me informaron que ella no piensa resolverlo en privado. Ya contacté a un equipo de abogados. Me encargaré personalmente del caso. No tienen que preocuparse. Cuando tengan el certificado de divorcio, por deseo de nuestros padres,
Deberán celebrar una nueva ceremonia de compromiso. Eso es todo lo que tenía que decir, añadió finalmente. Tras responder a su hermana con un leve asentimiento, López se dio media vuelta y se marchó. Jamás habría imaginado que las cosas terminarían así. Me acerqué a Mariana y le susurré al oído. Mariana, ¿tu familia realmente no se opone a que me case contigo después del divorcio? Pero antes de que ella pudiera responder, López, desde el final del pasillo, giró la cabeza y dijo: Mario, si haces sufrir a mi hermana, me las pagarás. Y sobre mis padres, no tienes de qué preocuparte. La miré, confundido. Entonces comprendí. Mariana ya había hablado de nosotros con sus padres. Y ellos la apoyaban plenamente. Desde pequeña, Mariana siempre tuvo un intelecto brillante. Y jamás confiaría su futuro a un hombre indigno. 5 meses después, se celebró nuestra boda. Y en cuanto a Malena, ella ya pertenece al pasado. Nunca más volví a pensar en ella. Fin.